que continúe sembrando en el corazón de tu pueblo. Y Dios ponía esto en mi corazón y quiero hablarles en esta nueva oportunidad sobre la fidelidad a Dios. Para empezar un año tenemos que estar pendientes cada uno del corazón. Nosotros tenemos que determinar con qué corazón vamos a caminar en este nuevo año. ¿El corazón viejo o el corazón nuevo? Cuando hablo de viejo no me estoy refiriendo a edad, me estoy refiriendo a costumbres, actitudes o cosas del pasado que hoy no funcionan. Y nosotros tenemos que aprender a caminar en ese corazón nuevo. Y ese corazón nuevo Dios nos lo entrega cada mañana. Y cada uno es responsable de caminar en ese corazón. El comportamiento que nosotros tenemos, las palabras que salen de nuestra boca, todo tiene que ver con el corazón que cada uno tiene. Y nosotros debemos entender y tener muy claro que el corazón de nosotros es el altar donde el Espíritu de Dios está viviendo. Jesús está viviendo su vida en este tiempo. Jesús no dejó de vivir hace 2000 y tantos años. Jesús todavía está viviendo hoy. Y Él vive a través del corazón de los que creen en Él. En este caso, el corazón de nosotros como iglesia. La iglesia no es un lugar, no es un sitio. La iglesia es un corazón. Yo quiero hablarle de esa fidelidad a Dios porque no se trata solo del corazón. Se trata también de tener una fidelidad a Dios. A ese que nos regaló un corazón nuevo. Porque es un regalo el que Dios nos ha dado a nosotros. Y a veces, hermano, no tenemos la claridad total de ese regalo precioso llamado la vida nueva. No la vida que nos colocó en esta tierra, sino la vida que nos colocó en la familia de Dios. A veces cuando nos ponemos a pensar en los errores que cometemos, las debilidades que tenemos, sentimos como que, ya Dios se obstinó, ya Dios se cansó conmigo. No, hermano. Dios no se ha obstinado de ti, ni Dios se ha cansado de ti. Porque Dios ya no es tu creador, Dios es tu padre. Y los que somos padres y tenemos hijos, y tenemos más de un hijo, sabemos que no todos son obedientes. Sabemos que no todos los provoca sensaciones agradables, ¿no? Hay algunos que nos sacan cana verde por sus actitudes, por su comportamiento. Y sobre todo cuando están en esa deliciosa etapa llamada adolescencia. Un poco matarlo. Pero a pesar de sus actitudes, nunca se termina el amor de nosotros para con ellos. Hace tiempo leí una historia de una persona que decía que el día que se muere tu padre, se muere la persona que quería que tú fueras mejor que él. Y nota que me llama la atención que no habla de las mencionó al padre. Porque ¿quiénes son el carácter y la voz en la casa? Los padres. Somos los que más rabia nos tienen, porque somos los que ponemos carácter, somos los que apretamos la tuerca, pues. Somos los que regañamos, los que pegamos gritos, somos los que no, pero a la larga somos los que más queremos a nuestros hijos. No estoy diciendo que las madres no lo quieren, sino que las madres lo demuestran, los padres no somos expresivos en esa parte, pues. Pero en nuestro corazón siempre está que nuestros hijos y nuestras hijas sean mejores que nosotros. Y tal vez ellos no lo logran entender. Algunos lo entienden ya cuando se hacen padres. Yo no entendía que mi papá me amaba. Cuando me hice padre, entendí que mi papá sí me amaba, de verdad. Ahora, yo quiero hablarle de esa fidelidad a Dios. Y quiero hablarle de varios ejemplos sobre la fidelidad a Dios. El primer ejemplo que quiero compartir con ustedes en esta maravillosa oportunidad es como Abraham. Fidelidad a Dios como Abraham, quien le dio a Dios lo que más amaba. Mira lo que nos dice el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 3 al 18. Dice así: a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos suyos y Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día Abraham alcanzó a ver a la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham dijo a sus siervos: quédense aquí con el burro. El muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Luego en una mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo. Y se fueron caminando juntos. Entonces Isaac le dijo a su papá Abraham: papá. Abraham respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó: aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar?
Abraham le respondió, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y acomodaron la leña. Luego Abraham ató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo, diciendo, Abraham, Abraham. Y Abraham respondió, aquí estoy. Luego el ángel dijo, detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste tu único hijo. Luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio en cambio de su hijo. Abraham llamó a este sitio el Señor provee. Y todavía hoy se dice en el monte del Señor provee. Ahora mire esto. En esta enseñanza que hoy quiero sembrar en el corazón de ustedes sobre la fidelidad a Dios. El primer ejemplo es Abraham, quien le dio a Dios lo que más amaba. En este ayuno que hemos comenzado, estoy iniciando nuevamente el libro de Génesis. Y miren lo importante, yo siempre recuerdo las palabras de mi pastor que dice que en las escrituras no hay un punto, una coma, una expresión, una palabra que sea insignificante. Todo tiene significado. Y algo que me llamó la atención, Abraham cuando fue llamado por Dios, Abraham no tenía falta de ningún bien. Dice que él tenía muchas posesiones antes de ser llamado por Dios. Casi siempre leemos esa historia así, creemos, no, Abraham fue muy riquísimo, pero porque llegó con Dios. No, antes de llegar a Dios ya él tenía cosas, pero no tenía lo que era más importante, que era un hijo, no tenía descendencia. Tanto así que él asumió la paternidad de su sobrino porque el papá del hermano de él había muerto, que es Lot. Lot era su sobrino. O sea, él tomó a su sobrino como ese hijo, pero no había podido desarrollar la gran y maravillosa satisfacción de ser padre, de engendrar una vida. Y vemos esa fidelidad como Abraham, quien le dio a Dios lo que más amaba. Y en estos versículos del capítulo 22 podemos ver que Dios le pidió lo que él tanto amaba, pero que tanto esperó por largos años. Lo que más le costó, no le costó las ovejas. Y me llama la atención que Dios no le pidió las ovejas, no le pidió las cabras, no le pidió el resto del ganado, no le pidió los sirvientes, no le pidió la propiedad, le pidió lo que realmente era más importante, que en este caso era su hijo Isaac. Y note que cuando Dios se lo pide, él no se puso, ¿pero por qué? Pudo haber razonado eso. Pero Señor, me hiciste esperar tanto tiempo para luego quitármelo. Me hiciste pasar todas estas cosas para luego de pedirme que le quite la vida. Este hombre tenía una confianza bárbara, ciega, tremenda, sobre ese Dios que le había llamado para colocarlo en el sitio donde iba a empezar a construir la nación de Dios. Si Abraham, quien le dio a Dios lo que más amaba, y Abraham no amaba las ovejas, Abraham no amaba los corderos, Abraham no amaba las cosas que tenía, Abraham amaba a su hijo que le costó tenerlo. Tú y yo podemos hacer riquezas sin Dios, pero levantar un hogar sin Dios, imposible. ¿Aló? Tú y yo podemos darle a nuestros hijos un buen colegio, una buena vestimenta, un buen techo, una buena vida, pero no le podemos dar buenos valores sin Dios. Y este hombre, Abraham, nosotros tenemos que tomarlo como referencia. Hay que ser fieles a Dios en este año 2020, pero como Abraham. Que nada ni nadie sea más importante que el Dios que nos dio la vida. Hermano, y nosotros no podemos quitar la mirada de este hombre. Él fue fiel a Dios. Tan fiel que lo que le pidió, él lo entregó sin duda alguna. Sin recriminación ni nada. Y le digo algo, si Dios no le habla desde el cielo, le clava el cuchillo en el pecho a su hijo. No lo pensó, y miren lo tremendo. Cuando el muchacho, pero llevamos la leña.
Llevamos todo, pero y el cordero que le damos echa cuchillo. No le dijo, eres tú. Yo creo que si le dice así, el muchacho sale corriendo. No le dijo, Dios proveerá. Y mire la actitud que tenía. Le dice a su sirviente, quédense aquí. El muchacho y yo iremos, alabaremos, adoraremos y regresaremos. ¿Y cómo sabía él que iba a regresar? Si el sacrificio era su hijo. Mire la confianza que tenía este muchacho. Él dijo, vamos ahí, pero vamos a regresar. Le dijo a los sirvientes. Él sabía que iba a regresar. Y nunca dudó en su corazón de entregarle su hijo a Dios. No es que le estaba pidiendo, no, ofrécemelo aquí por un cantico. En un cantico no. Clávale el cuchillo y quémalo. Es esa famosa ofrenda llamada holocausto, que se quemaba totalmente. ¿Cuántos años esperó este hombre por ese niño? ¿Cuántos anhelos tenía en su corazón de tener ahora su hijo? Viene Dios y se lo pide. Y note que dice que no, tu único hijo, pero espérate, Isaac no era el único hijo, porque existía otro hijo llamado Ismael, pero que lo había tenido por fuera con una sirvienta. ¿Aló? Pero ¿quién era el hijo de la promesa? Isaac, no Ismael. Y era la promesa que Dios le estaba pidiendo a él. Y él no se la negó. Entonces, esa fidelidad en este nuevo año 2026, nosotros tenemos que tener como referencia a Abraham. Porque a Abraham no le importaba lo que tenía, a Abraham le importaba, era su Dios. Y por eso le dice desde el cielo, no, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Porque Dios entendió, lo primero soy yo. ¿Cómo lo entendió? En la acción que él iba a hacer de sacrificar a su hijo. Ahí yo lo entendió. Y eso es lo que Dios ve en nosotros como creyentes. Cuando Él pide lo que pide, nosotros lo entregamos sin argumentos, sin chilladera, sin cuestionamiento. Él dice, oye, esta, confía en mí, yo soy lo primero. ¿Aló? Ese sacrificio, ese hombre llamado Abraham, padre de multitudes, estéril, de él nació la nación del pueblo de Dios en esta tierra. Él es el primer ejemplo para que nosotros entendamos la importancia de la fidelidad a Dios. Es a Dios que tenemos que serle fiel. Y sabiendo que todo lo que Él nos dé, todo lo que Él nos entregue, nada nos pertenece, todo ha sido entregado por Él. Entonces, ¿por qué nosotros a veces queremos negarle cosas? No. Número 2, fidelidad a Dios, como José, que prefirió sufrir antes que entristecer a Dios. Génesis, capítulo 39, vemos esa historia. Versículo 4 al 22, anótelo. José, vendido por sus hermanos. José, injuriado por la esposa del hombre que lo llevó como esclavo, pero le dio una buena posición porque vio que era un hombre que todo lo que hacía tenía la bendición de Dios. Ahora, José es conocido por ser un soñador y por los sueños fue que fue vendido. Por los sueños fue que fue traicionado. Pero entonces José era fiel a Dios. Note que José, cuando fue sacado de la casa de su papá y llevado a la casa de Potifar, pudo haberse amargado y tener malos comportamientos, mala actitud, alejarse de Dios. No, él no dejó de creer en Dios. Él no dejó de creer en el Dios que le había revelado esos sueños que vendrían para un futuro. Si nosotros en este año tenemos que ser fieles a Dios, como José, que prefirió sufrir antes que entristecer a Dios. Y aquí nosotros tenemos que hacer una pregunta. ¿Mis pensamientos alegran o entristecen a Dios? ¿Mis sentimientos alegran o entristecen a Dios? ¿Mi conducta alegra o entristece a Dios? Hay que ser fiel como José. José no es que era, si todo estaba chévere, obedecía a Dios. Si todo estaba chévere, alababa a Dios. No, en todo momento, nunca. Usted va leyendo la escritura y va a decir la parte que dice, y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Dios estuvo con José en la casa de su papá. Dios estuvo con José en el cisterna, ese hueco oscuro y profundo que lo echaron sus hermanos. Dios estaba con José cuando fue llevado a la plaza de Egipto para ser vendido como esclavo. Dios estaba con José cuando llegó a la casa de Potifar como un esclavo más. Dios estaba con José cuando la mujer de Potifar dijo una mentira y lo acusó de violador y llegó a la cárcel. Y en la cárcel, en esos calabozos, Dios estaba con José. Ahora, tú y yo tenemos que pensar, ¿por qué razón Dios estaba con José? Porque en ninguno de esos procesos
En ninguna de esas situaciones y circunstancias de dolor y sufrimiento, José se quejó. Hermano mío, hermana mía, ¿sabe de qué nosotros tenemos que cuidarnos? Está quejándonos por la situación o las circunstancias. No, tenemos que cuidar la boca. Tenemos que cuidar las palabras que salen de nuestra boca. Porque las palabras que salen de nuestra boca van a garantizar el sueño que se cumpla o que no se cumpla. Si la fidelidad a Dios como José, que prefirió sufrir antes que entristecer a Dios. ¿Tú crees que Dios no se entristece, hermano, cuando nosotros empezamos a abrir la boca para quejarnos? Ay, la vaina está recha. Que cuando se va, que Dios, y te no cree en mí. Él te cree en lo que está pasando, te cree en lo que tiene en el bolsillo, cree en lo que tiene en la cuenta, pero no cree en mí. ¿Aló? Entonces, como José, nosotros tenemos que ser fieles a Dios, que prefirió sufrir antes que entristecer a Dios. Hermano, claro que vamos a pasar por procesos difíciles y complicados que vamos a sufrir, pero cuidemos nuestras palabras, seamos fieles a Dios y no lo entristezcamos con lo que sale de nuestra boca, ¿no? Alguno aquí ha tenido sueños, pero no sueños de roncar, sueños de lograr algo. No sueños caroteros, es el conejo, ¿no? Ahora, ¿sabe que la dependencia de que ese sueño se cumpla es que usted, en medio de su sufrimiento, por lo que sea, no entristezca a Dios? Porque ¿sabe qué entristece a Dios? Dice, esta, no me cree. Eso entristece a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros demostramos que le creemos a Dios? Con lo que sale de nuestra boca. Entonces, eso entristece a Dios. Entonces, en este año nuevo, 2026, tenemos que desarrollar la fidelidad a Dios, de no hacerlo ponerse triste en el sufrimiento que pasemos. Cuando las cosas no se den como se den o las cosas no pasen como pasen, no importa. Señor, de esta vamos a salir. Esto que está pasando no lo entiendo, no lo comprendo, pero va a ser para bien. Esto va a mejorar, esto va a fluir, esto va a salir, esto va a llegar. Voy a ver la gloria de Dios para mi vida sobre esta tierra. Esas son las palabras que tienen que salir de nosotros. Y cuando, por ejemplo, venga una duda o un temor que de verdad se quiera volver, no tenemos que venir a hablarlo a voz populi. No, tenemos que ir al rincón, a ese huequito en nuestra casa, a esa soledad, y allí delante de él, oye, Señor, tengo duda. De verdad dudo que esto vaya a mejorar, dudo que esto vaya a cambiar, dudo que esto vaya a fluir para bendición allí, pero él y tú y él, no hablándolo con la pareja, no hablándolo con los hijos, no hablando menos con la suegra. ¿Aló? Entonces esa fidelidad a Dios, como ejemplo, José prefirió sufrir antes que entristecer a Dios. ¿Aló? Ahora, número 3, como Moisés, que fue fiel en toda su casa. Moisés fue fiel en toda su casa. Número capítulo 12, versículo 7 dice, sin embargo, así es como yo hablo con mi siervo Moisés. Dios hablando, dice así, sin embargo, así es como yo hablo con mi siervo Moisés. ¿Sabe cómo hablar con su siervo Moisés? Cara a cara. No que venía otro que hablara por él, no, él hablaba con Moisés cara a cara. Pues nadie es tan fiel como él en toda mi casa. Ahora, pregunto, ¿por qué razón Moisés tenía el gran privilegio de hablar con Dios cara a cara? Porque él era fiel con Dios en toda la casa de Dios. Porque ¿quién era el que gobernaba todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, con las cosas del templo de Dios? Moisés. Ahora, pero pensemos, ¿qué pasó con Moisés? En donde él nació, en el año que él nació, toda esa generación fueron asesinados por el rey de Egipto, el faraón. ¿Sabe quién fue el único que se escapó? Moisés. ¿Y quién fue el que le dio de comer a Moisés? ¿Quién fue el que puso ropa, calzado sobre el cuerpo de Moisés? ¿Quién fue el que le dio un techo a Moisés? ¿Quién fue el que educó a Moisés? ¿Quién fue el que le proveyó todo a Moisés para que se hiciera un hombre? El que mandó a matar a su generación. ¿Por qué? Porque estaba protegido por el propósito de Dios. Ahora, este Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Pero Moisés tuvo que tomar una determinación en un punto de su vida. Cuando se enteró de dónde venía él, tuvo que decidir quedarse en la comodidad del palacio, bajo el techo del hombre que había asesinado a toda la camada de niños que habían nacido cuando nació él, o irse a sufrir junto con su pueblo. ¿Qué decisión tomó Moisés? Se fue al desierto. ¿Aló?
40 años tuvo este hombre allí en el desierto. Y ese Moisés fue fiel. Sin embargo, así es como yo hablo con mi siervo Moisés. Hermano, cuando Dios ve la fidelidad de nosotros en medio de lo que estamos viendo, Él habla con nosotros cara a cara. ¿Sabes qué es triste? Que nosotros como creyentes andamos buscando que venga otro y le hable a Dios por nosotros. El pastor, orar, echarle una oradita a Dios para que me ayude aquí. Pero espérate, ¿acaso que Dios tiene privilegio conmigo? Dios tiene privilegio contigo también. Pero tenés que aprender a desarrollar la fidelidad a Él. Y la fidelidad se va a mostrar cuando las cosas se pongan difíciles. Cuando tengas que tomar decisiones que te van a sacar tal vez de la comodidad. Cuando tengas que tomar decisiones que tal vez te van a sacar de todo lo que has logrado. ¿Aló? Hebreos capítulo 3, versículo 5 dice: Moisés fue respetado como siervo fiel en toda la casa de Dios. Y su trabajo era ser testigo de lo que Dios iba a decir. El trabajo de Moisés era ser testigo de lo que Dios iba a decir. Dios hablaba con Moisés, Moisés hablaba con el pueblo. Pero ese antiguo pacto, no para que tú tienes que buscar al pastor hable con Dios por ti. ¿No? Que puede hablar con Dios. Porque Dios no habita en un lugar ni en un sitio. Dios habita ¿dónde? Dentro de tu corazón. Dentro de mi corazón. Amén. Número 4. Fidelidad a Dios como David. Delante de los adversarios. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 14, dice: David le es fiel a usted. Respondió Ahimelech: ninguno de sus oficiales es tan fiel como él. Además, es su yerno y capitán de su guardia. La propia familia de usted lo respeta. Ahora, escucha esto. David fue fiel a Dios delante de los adversarios. ¿Y cuál era el adversario que tenía David? No eran los filisteos, los amorreos, los jerefeos, todos los que terminan en feo. ¿Sabe quién era el adversario de David? Su propio rey. ¿Aló? Ahora, David fue ungido para ocupar el puesto de él. ¿Eso le dio derecho de enfrentarse contra su rey? ¿Que lo quería matar? No. Ahora note esto. Ese David era fiel a Dios delante de su adversario. ¿Y quién era el adversario? Su propio rey, su propia autoridad, su propia cobertura. Pero él, dice aquí, David le es fiel a usted. Ahora, pregunto, ¿Saúl se merecía esa fidelidad? Entonces, ¿por qué David era fiel? Porque David no era por él. Era por Dios. Ninguno de sus oficiales es tan fiel como él. Además, es su yerno. ¿Aló? Y capitán de su guardia, la propia familia de usted lo respeta. Y por cierto, David tuvo varias esposas. Y David sí es verdad que era yerno de su rey, de Saúl. Pero yo no sé si usted sabía que esa mujer, hija del rey Saúl, nunca le parió hijos a David. ¿Sabía usted eso? La hija del rey Saúl no le pudo dar descendencia a David. ¿Y sabe cuál es la razón por la cual no le dio descendencia? Porque cuando estaban trasladando el lugar, la canasta donde iba la presencia, iba el tabernáculo, David iba danzando de alegría y de gozo porque estaba trayendo el arca de la presencia de Dios a su casa. Y David estaba tan gozoso que dice que empezó a danzar, como diríamos hoy, en unos boxes. Y la hija del rey Saúl, mirándolo desde la ventana del palacio, lo despreció. ¡Ah! Ridículo, gafo, le dio todo. Por lo que estaba haciendo, pero lo estaba haciendo ¿para quién? Pero la mujer vino y se tú, mostrándote en cuero, diríamos hoy criollamente. A las mujeres, ¿cómo es que hay una palabra que dice ahí? A las plebeyas de la ciudad. ¿Sabe cuál fue la palabra de David contra la esposa? Por menospreciar lo que él estaba haciendo para Dios. Me haré vil las veces que sea necesaria para. Porque ¿a quién buscaba agradar David? A su Dios. Esa fidelidad de David con Dios delante de los adversarios. Pero note que la primera adversaria era la mujer. Curioso, ¿verdad? Adversaria, ¿por qué? Porque lo que él estaba haciendo para glorificar el nombre de Dios, ella lo estaba criticando. El puro es, no, para no tener pelea, para no discutir. Vamos a hacerle caso.
Peligroso cuando el marido le hace caso más a la mujer que a la palabra de Dios. Peligroso cuando el sacerdote presta atención a la voz de la mujer que a la voz de Dios. ¡Yuhu! ¿Aló? Porque él se pudo evitar un rollo con ella. Pero le digo, no. Es más, para la próxima me quito y me voy en cuero. Le diría criollamente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque a quién era que él quería agradarle. Entonces nosotros debemos ser como David, fieles a Dios, delante de los adversarios. Hermano, mi hermana mía, a veces es la misma casa. Porque ven que tú estás haciendo las cosas bien y te van a criticar. Y te van, no importa. Ellos tienen dos opciones. Se contentan y se unen, o se arrachan y se van. Pero nunca lo podemos cambiar. Y pregunto, ¿de dónde viene la descendencia? ¿De qué descendencia viene Cristo Jesús, el Salvador del mundo? De David. Qué curioso que no venga de otro, sino de este. Porque David fue fiel. ¿Aló? Número 5. Delante de la muerte como mártir. Daniel capítulo 6, versículo 10 al 14 dice, Daniel, sabiendo que el rey había firmado esa ley, de inmediato se fue a su casa y abrió las ventanas del segundo piso, que daban hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y dar gracias a Dios, tal como siempre lo hacía 3 veces al día. ¿Cuántas veces al día se arrodillaba Daniel en su casa para darle gracias a Dios? ¿Cuánto te estás arrodillando tú? ¿Cuántas veces estás tomando para darle gracias a Dios? ¿Aló? Note que había un edicto firmado por el rey. Quien se arrodillara a orarle a otro Dios, a presentarle gratitud a Dios, inmediatamente iba a ser muerto. ¿Aló? Había una sentencia. Luego esos hombres fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando y alabando a Dios. Y ahorita había salido un edicto. Quien se postre a orarle, a hablarle, a presentarle gloria o gratitud a otro Dios, morirá. Eso lo llenó de temor. Eso le abstuvo a hacer lo que siempre hacía 3 veces al día. ¿No? ¿Aló? Entonces el rey dijo, Daniel. Entonces le dijeron al rey, Daniel, uno de los deportados de Judá, no lo respeta a usted ni a la ley que usted firmó. Todo lo contrario, dice oraciones a su Dios 3 veces al día. Estaba prohibido orarle a Dios, a otro Dios. Pero Daniel no se intimidó. El rey quedó muy triste después de escuchar esa palabra. Se puso a pensar en alguna solución para salvar a Daniel. Estuvo hasta el anochecer buscando alguna manera de rescatarlo. No es que los que estaban cerca del rey lo habían engañado para hacer esa acta firmada que tenía que morir todo el que era. Porque el rey creía en él, pero lo que era firmado por un rey no se podía echar para atrás. ¿Aló? Ahora, delante de la muerte como mal. Hermano, iba a morir, pero la sentencia de muerte no lo intimidó para arrodillarse las 3 veces y presentarle su gratitud. Ahora note una cosa, dice que abría la ventana. En el segundo piso abría la ventana, pero la oración tenía que estar dirigida hacia donde estaba el templo de Dios. Ahora, tú y yo ahorita no tenemos que dirigir la oración hacia ningún lado, porque Dios está. Dios está. ¿A dónde? Diga conmigo. Aquí. Pero dígale con ganas, levanta la mano y que le diga así, Dios. No le veo la mano. Diga para Dios. Está aquí. Entonces no tengo que mirar para ningún lado. ¿Dónde hay que mirar? Dentro de ti. ¿Aló? Ahora, muchas veces, tal vez no habrá una sentencia de muerte, pero sí había una temporada de perder algo por tu compromiso con Dios, por presentarle a Él esa gratitud. Noté que este hombre lo hacía 3 veces al día. Hermano, a veces nos levantamos a la mañana y la cama la tendemos. Salimos corriendo y ya a las 12 cuando estamos viendo, Señor, gracias por el día que me diste, gracias por el día que paraste a las 4 de la mañana y ahorita que venía a dar gracias. ¿Aló? Pero no solamente, mire, qué curioso, 3 veces al día. Yo creo que la primera es por haber despertado, ¿verdad? Creo que la segunda por haber comido. Creo que la tercera, terminé el día, voy a dormir. ¿Sí o no? Ajá. Oye, ¿me presentaste la gratitud a Dios? Oye, Señor, gracias. Desperté. Al mediodía cuando hartamos, Señor, gracias. Llené la pancita.
Y en la noche cuando acosta, Señor, gracias, terminé un día. ¿Cuántos terminaron ese día? ¿Ah? Ahorita el 20 y tanto murió el padre de una hermana en la central, y cuando la pastora y yo fuimos allá, las palabras de la esposa, murió el 26 y el 29 estarían cumpliendo 51 años casados. Y las palabras de la señora que nos dijo a nosotros: nunca pensé que mi viejo se me fuera a ir así de esta manera. Nunca pensé, pastor. Ahorita vamos a cumplir 51 años casados. Mire, se me murió el viejo. Esta noche me voy a acostar, mi esposo no está. Esta noche me voy a dormir, mi compañero no está. Esta noche voy a reposar y el cascarrabia de mi marido ya no existe. Yo digo, oye, ahora pensaba en esta disciplina de Daniel 3 veces. Creo que es la mañana por haber despertado. Creo que al mediodía por haber comido. Y creo que la noche, uy, terminé el día. Imagínense si nosotros tuviéramos esa actitud que tenía Daniel. Esa fidelidad a Dios. Delante de la muerte como mártir, porque lo querían matar, lo querían usar como ejemplo. Mire, esto es lo que le va a pasar a todo el que le ore a Dios. Mire, esto es lo que le va a pasar a todo el que busque a otro Dios que no sea el rey. Porque siempre aquellos que vamos a ser fieles a Él nos van a querer levantar y ponernos como mártir. Pero si morimos, que muramos. Porque a la larga, ¿quién nos dio la vida? ¿Quién nos dio la vida? Él. Hay que tener esa fidelidad a Él. Número 6. Como Pablo, en el ministerio que le fue confiado. Hechos capítulo 20, versículo 20, dice: siempre hice lo que era mejor para ustedes y les anuncié el mensaje públicamente y en privado. Repito, Pablo, el apóstol, que en un pasado era Saulo, perseguidor de la iglesia, perseguidor de los creyentes, perseguidor de Cristo, pero cuando se encontró camino a lo malo, cambió su corazón y comenzó a tener esa fidelidad a ese Dios que lo perdonó, a ese Dios que lo rescató, a ese Dios que hizo borrón y cuenta nueva, porque realmente eso fue lo que Dios hizo con Pablo. Dios tomó en cuenta que Pablo asesinó a gente de él, no. Dios tomó en cuenta que Pablo un día pedía carta para poner preso a todo el que fuera hacia el nombre de Jesús. No, ¿aló? Siempre hice lo mejor para ustedes. Ahora note una cosa. Pablo fue fiel en el ministerio que le fue confiado. ¿Y cuál era el ministerio? Reconciliación. Todo hombre y mujer que le haya entregado su corazón, su vida a Dios, tiene un ministerio. Y ese ministerio se llama reconciliación. ¿Qué significa eso? Que tú eres un puente que está mostrando que el Dios que está sentado en su trono quiere reconciliarse con esta humanidad. Pero el camino para esa reconciliación se llama Jesucristo. No hay otro camino, ¿aló? Ahora, Pablo fue fiel en ese ministerio que le fue confiado. Y por eso él dice, siempre hice lo que era mejor para ustedes. Hermano, cuando tenemos un ministerio, siempre tenemos que buscar lo que sea mejor. Es para los otros, no para nosotros. Es para los otros, para los demás, no para nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que erradicar del corazón de nosotros como creyentes es el egoísmo. Puro pensando en nosotros. Y este hombre llamado Pablo fue fiel a Dios. Y por eso decía ahí, siempre hice lo que era mejor para ustedes. Y les anuncié el mensaje públicamente y en privado. ¿Cómo tenemos que nosotros anunciar el mensaje? Públicamente. Públicamente y en privado. El 31, cuando estábamos aquí armando todo para el servicio, la gente pasaba y decía, estos locos, no sé la voz y van a... Y se me acercó una persona y me dijo, ¿y ustedes por qué van a hacer servicio? No, porque vamos a recibir el año. Me miró así de arriba abajo y no me dijo nada, pero con la cara me dijo, loco. Porque hay que anunciar el mensaje públicamente. No tenemos que tener vergüenza de anunciar. Nos van a llamar locos por un tiempo, pero después se van a unir a la locura. ¿Sí o no? Pero hay que aprender a tener paciencia, ¿no? Él dice, siempre hice lo mejor para ustedes. Tú tienes un ministerio. Y ese ministerio te llama a hacer siempre lo mejor por lo demás. Lo demás, tu pareja, tus hijos, tu padre, tus hermanos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, las personas con las cuales te relacionas diariamente. ¿Aló? Siempre tienes que buscar hacer lo mejor para ellos. Y lo mejor es que vean que Dios está dentro de ti. Ah, eso significa que vas a ser perfecto y no vas a meter la pata. Eso significa que no te van a explotar la costufa y le vas a echar una mentada madre a alguien. No dice eso. Pero siempre vas a saber
que eres un punto de referencia en el entorno que te rodea. Y tú eres el que vas a ser el responsable o la responsable de que el entorno se acerque o se aleje de Dios. Pablo hizo que la gente se alejara. No. Pero cayó preso, pasó hambre, pasó frío, fue desnudo, pasó cosas muy difíciles. Pero siempre hizo lo que era mejor para ese entorno que lo rodeaba. Y se le anunció el mensaje públicamente y en privado. Tú como hombre y mujer que le abriste tu corazón a Dios, tienes un ministerio. Y no necesitas ser pastor. No necesitas ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Eres un creyente. Tú crees lo que te trajo al camino de Dios. Jesús murió por ti, por mí, por nosotros en la cruz. Y la sangre que fue derramada en esa cruz, que le quitó la vida a Él, le dio la vida a ti, a mí y a todos nosotros como creyentes. Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, recordemos la antigua manera de Pablo. Asesino. Entonces a veces hay gente que, no, pastor, que me da vergüenza hablar porque es que no, era un borracho. Bueno, pues no mataste a nadie. Yo me volteaba la yaca. ¿Cómo me volteaba la yaca? Que era gay. ¿Aló? Pero bueno, cambiaste y mejoraste. Pero bueno, cambiaste y mejoraste. Pero bueno, cambiaste y mejoraste. Como Matías con Jesús, así al lado a lado, se encontró con él después de resucitado. Y las palabras de esa luz que hizo que este hombre que iba en su caballo cayera a tierra y veía una luz que lo enceguezó y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿A quién era que estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia, a los creyentes. Pero Jesús le dijo, ¿por qué? Porque quien se mete con la iglesia se mete. Quien se mete contigo como creyente se mete. ¿Usted cree que ese brujo chimarruro que está ahí levantando el altar y puyando el muñequito que tiene la cara tuya, se está metiendo contigo? ¿Con quién se está metiendo? ¿Con quién se está metiendo? ¿Y qué cree usted que le va a pasar a ese chimanchú que está al lado tuyo puyando el muñeco ese que tiene la cara con la foto tuya ahí? ¿Qué crees tú que le va a pasar? Porque tú, ay, miedo, porque te echaron un sapo con cocido. Bueno, recosa el sapo y lo hace asado, pues. Lo come. ¿Aló? No le tenga miedo a eso. No, pastor, que el tabaco, bueno, él le echa tabaco y usted echa oraciones. Porque no se está metiendo con usted, ¿se está metiendo? ¿Se está metiendo? Jesús, no le tenga miedo a esa gente. No, que te voy a echar un maleficio para que te vaya mal en los negocios. No, boca abierta. Me voy mejor, voy a vender 100 veces más. Y tú vas a venir aquí también fiado y no te voy a fiar. ¿Aló? ¿Por qué? Porque el que se mete contigo es con Jesús. ¿Aló? Número 7. Fidelidad a Dios como Timoteo, el hijo amado y fiel. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17 dice, y también por eso les he mandado a Timoteo, quien, como seguidor del Señor, es mi hijo estimado y fiel. Él les ayudará a recordar mi manera de vivir como seguidor de Jesucristo. Esa es la misma manera de vivir que enseñó en todas las iglesias. Timoteo, hijo amado y fiel. ¿De quién aprendió Timoteo? De un Pablo. Y esa enseñanza de su maestro, él la llevó con fidelidad, porque se sintió que era un hijo amado y fiel. ¿Qué es lo que nos lleva a la fidelidad? El sentirnos amados. ¿Sabes por qué muchas veces no somos fieles a Dios? Porque sentimos que Dios nos ama. Y sentimos que Dios no nos ama. Vamos, pero es que yo hice esto, es que yo hice aquello, es que le menté a la madre, es que lo escupí, es que lo ya sentimos que creemos que Dios es como la gente. Nos ama por lo que hacemos. Dios no nos ama por lo que hacemos. Dios nos ama por lo que somos. ¿Aló? Entonces Dios nos pone como ejemplo a este hombre llamado Timoteo, que era un jovencito. Le pregunto a los jovencitos que están aquí, ¿ustedes aman a Dios? Ah, jovencitas. Jovencitos, ¿aman a Dios de verdad? El servicio están en el celular. Andamos tic-tac. ¿Aló? ¿Aman a Dios de verdad? O se viene la mamá lo amenazó, no va a venir. Bueno, hoy no come. Te está sentado aquí porque lo obligaron. La fidelidad viene por sentirse amado. Pero recordemos que el amor de Dios no es como el amor de la persona. Dios no nos ama por lo que hacemos. Dios nos ama a nosotros
Porque somos la razón de la muerte de Jesús a la cruz del Calvario. Ahora, hermano, al yo, a nosotros sentirnos amados, el resultado de ese amor que sentimos de parte de Él es serle fiel. Porque Dios me ama, yo tengo que serle fiel. Me caí, me levanto. Me torcí, me enderezo. Me ensucié, me limpio. Me fui, regreso. Y soy, oye, no, porque te dice la fidelidad. ¿Dónde se ve la infidelidad? Que nos caemos y nos quedamos ahí, eres infiel. Porque el amor que Dios tiene por ti debería levantarte. Oye, te torciste, te quedaste torcido. No, eres infiel. Como eres infiel, sigues torcido. Entonces, como eres fiel, te enderezas. ¿Por qué? Porque el amor de Dios te ayuda a enderezarte. Él viene y te ensucia. Entonces permanece sucio. Tú eres infiel. Entonces la infidelidad te lleva a ser sucio, a permanecer inmundo. Pero la fidelidad te lleva a eso. No me digo, yo me voy a limpiar. Porque el amor me lleva a esa fidelidad. Hermano, no hables de fidelidad si permaneces caído. No hables de fidelidad si permaneces torcido. No hables de fidelidad si permaneces sucio. No hables de fidelidad a Dios si permaneces alejado. O sea, la fidelidad. Tú eres fiel a Dios porque te sientes amado. Oye, Dios me ama. A pesar de todas las cosas que he hecho. Ahora, ¿de quién aprendió eso Timoteo? De Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era un asesino. Pablo no caminó con Jesús, pero tuvo el privilegio de ver a Jesús resucitado. Y pregunto, de esos 15 apóstoles, ¿quién fue el que más dio todo por la obra del Señor? ¿Quién fue el que recorrió 3 continentes, sin carro, sin vehículo, pasando ríos, lagos, mares, frío, calor, desnudez, hambre, todas las dificultades del mundo, pero siguió yendo, llevando un mensaje? Jesús, el Señor. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Ahora, todo eso lo aprendió Timoteo de un Pablo. Porque siempre va a haber alguien que va a marcar la diferencia. Que no puede decir, no, es que no, bueno, no, siempre hay alguien que va a marcar la diferencia, para bien. ¿Aló? Esa fidelidad como Timoteo. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 20 dice, espero, si es la voluntad del Señor Jesús, enviarles pronto a Timoteo, pues me hará feliz saber cómo están. No hay otro como Timoteo. Él realmente se preocupa por ustedes y por su bienestar. Jovencito, jovencita, te estás preocupando por el bienestar del grupo que te rodea. ¿Y cuál es el bienestar? Que conozcan a Jesús. ¿Aló? Ese Timoteo era un muchacho. Podía haber estado pensando en lo que piensan todos los muchachos, pero no. Él pensaba una cosa, fidelidad a Dios. Mire, la etapa más difícil del hombre y la mujer es la adolescencia. Porque ni son los varones, ni son hombres, ni son niños. Las mujeres ni son niñas, ni son mujeres. Están en medio. Por eso es que duele tanto. Por eso se llama adolescencia. No es que no hay identidad. Ahora, pero cuando llegan a Dios, cuando se les ilumina la verdad de la cruz. Y note que en esa etapa los hijos no se sienten amados por nosotros los padres. Porque no es que cuando tienen ese display que ni tan para allá ni tan para acá, uno como que les aprieta más la tuerca. Porque quieren hablar duro. Hay una, bueno, ya soy mayor de edad, pero todavía vive en mi techo. Ya eres mayor de edad. Era un mantenido. Y no les gusta cuando uno les dice eso. No, yo soy un hombre. Eres un hombre y todavía te está manteniendo tu papá y tu mamá. No eres hombre. Es una mujer y todavía la mamá te lava la pantaleta. ¿Aló? ¿Sí o no? Entonces en esa etapa, note que esa fidelidad joven tienen que desarrollarla. Van a cometer errores, sí, pero la fidelidad del amor de Dios tiene que llevar a levantarse. Me equivoqué, no importa, lo vuelvo a hacer. Vuelvo a empezar, vuelvo a echarle, vuelvo a salir adelante. No me voy a quedar ahí quedándome llorando. ¡Ay, necesito yo! ¿Aló? Vamos terminando. Escuché uno por allá que dio gracias a Dios. Número 8, fidelidad a Dios, como los creyentes sufridos de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice, no te asustes por los sufrimientos que vienen. Ese mensaje en Apocalipsis
que le habla a varias iglesias. La que yo veo, y por eso la recalco en este mensaje sobre la fidelidad a Dios, es la iglesia de Esmirna. Dice, no te asustes por los sufrimientos que vienen. Dios no le había dicho a esa iglesia, a esa congregación, a esa temporada, o sea, van a venir tiempos buenos, va a echar para adelante, va a ganar. No, le dijo, no te asustes por los sufrimientos que vienen. ¿Qué le venía a esa iglesia en el futuro? Sufrimiento. No le venía victoria, ¿no? Le venían sufrimiento. No te asustes por los sufrimientos que vienen. Escucha, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Pregunto, ¿quién era el que los iba a meter en la cárcel? ¿Y para qué iban a ser colocados en la cárcel? Para probarlo. En una cárcel se está gozando, una cárcel que se está sufriendo. Y en el sufrimiento es donde se prueba el corazón de nosotros. No en la alegría, no, en el sufrimiento sí se prueba el corazón, ¿no? ¿Quiere probar el corazón de la pareja? Quédese sin medio. Te vas a ver. ¿Quiere probar el corazón de la pareja? Quédese sin salud. Usted va a ver si se queda o sale corriendo. Porque llegó el tiempo del sufrimiento. No te asustes por los sufrimientos que vienen. Escucha, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Van a sufrir durante 10 días. Van a sufrir. No te que dicen, van a sufrir durante 10 años. No. 10 siglos, no. 10 meses, no. 10 días. Pero sigue firme en tu fe. Hermano, porque ese sufrimiento que Dios permite, porque el diablo tuvo el permiso de él para meternos en la cárcel, para probarnos, es solo por un poco tiempo. Pero ese poco tiempo tiene que ver si mi confianza no desaparece, mi fidelidad a Dios. Van a sufrir durante el día a día, pero sigue tú firme en tu fe. ¿En qué debemos estar firmes? En la fe. ¿En la fe de qué? Estoy en la cárcel, pero no estoy solo. Estoy sufriendo, pero esto no va a ser para siempre. Esto va a ser por un momento. El diablo tuvo el poder de meterme aquí. Pero mi fe, mi fidelidad a ese Dios, va a hacer que esté boca abierta, me saque de aquí. ¿Y después quién es el que va a quedar avergonzado? El diablo. ¿Aló? Porque para eso el diablo llega a tu vida, para que tu fe sea probada. Entonces la fe tuya, probada en fidelidad a ese Dios, va a hacer que a la larga él quede avergonzado. Pero sigue firme en tu fe, incluso si tienes que morir. ¿Cómo? A veces algunos se quedan muertos en el sufrimiento. Incluso si tienes que morir. Si no renuncias a tu fe, ¿a qué no tenemos que renunciar? Yo te premiaré con la vida eterna. ¿Cuál va a ser el premio? ¿Cuál va a ser el premio? Ahora pregunto, ¿allá el diablo todavía va a tener poder? Aquí tenemos día bueno, día malo, día lluvia, sol, frío, calor, abundancia, escasez, salud, enfermedad. Pero después de esto todo es. Ahora, esa fidelidad, esos creyentes de esa iglesia Esmirna, nos tiene que enseñar a nosotros. Sí, a veces vamos a tener que pasar cosas que nos van a hacer sufrir, pero en el sufrimiento nunca olvidemos el amor de Dios. En el sufrimiento mantengamos la fidelidad a Él. Es a Él que tenemos que ser fiel. Señor, permaneceré firme en mi fe. Aunque me termine muriendo en esta prueba, aunque me termine muriendo en esta batalla, pero no voy a renunciar a la fe, porque esa fe me va a llevar con el premio de la vida eterna. Un aplauso a la palabra. Ahora, para finalizar, conclusión de esta palabra de fidelidad a Dios. Este año nuevo 2026 es una buena oportunidad para desarrollar esta fidelidad hacia Dios. Este año tú tienes, yo tengo, nosotros tenemos que desarrollar, porque esa fidelidad no es que nace con nosotros, no es que llega, hay que desarrollarla, la cual nos traerá la victoria frente a las batallas y pruebas que vengan. Hermano mío, mantengamos esa fidelidad para con Dios. Y esa fidelidad para con Dios, hermano mío, hermana mía, esa fidelidad para con Dios tiene que ser como Abraham.
que lo que más le importaba era Dios. Tiene que ser como José, que logró cumplir sus sueños aún en medio de todas las cosas que le tocó vivir. Esa fidelidad tiene que ser como la de Moisés, que fue fiel en toda la casa de Dios. Esa fidelidad tiene que ser como David, delante de sus adversarios. Adversarios que eran poderosos, pero no le estorbaron el propósito de Dios. Esa fidelidad tiene que ser como Daniel, que aunque tuvo que enfrentar la muerte como mártir, fue fiel. Y como fue fiel, salió librado. ¿Aló? Como Pablo, en ese ministerio que le fue confirmado. Como Timoteo. Y como los creyentes de la iglesia de Esmirna. Amén. Esta es la palabra que quería colocar en el corazón de cada uno de ustedes en este nuevo y maravilloso momento que hemos tenido el día de hoy. El año 2026 tenemos todos que tomar la decisión. ¿Vamos a vivirlo y atravesarlo con el corazón viejo o con el corazón nuevo? 1, 2. En este año nuevo que se nos regaló 2026, ¿realmente vamos a desarrollar esa fidelidad a Dios? Plena, total, hasta el final. Si hacemos esto en el principio, el inicio, que es lo más importante, nuestro final será glorioso. Veremos la victoria y el poder del Dios que nos puso sobre esta tierra. Denle un aplauso al Señor. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Coloque su dos manos en el corazón, cierre sus ojos, incline su rostro. Señor, gracias por esta preciosa, maravillosa oportunidad que nos ha regalado en el día de hoy. Gracias por permitir